Buenos días, bienvenidos nuevamente al tercer encuentro internacional del Seminario de Prosodia. Les recordamos que este evento se realiza cada 2 años y tiene como objetivo reunir a los estudiosos de la prosodia en América Latina para compartir y discutir académicamente procesos y resultados de investigación. En esta ocasión, las organizadoras del evento somos la doctora Eva Velázquez de la Universidad Autónoma de Querétaro y quien les habla, doctora Diana Muñoz Builes de la Universidad de Antioquia. Aprovechamos para agradecerle a la Universidad de Querétaro por su hospitalidad virtual el día de ayer y a los integrantes del grupo de investigación en análisis del discurso oral y escrito YADI, Fátima Díaz, Itzel Esquivel y Carolina Urizar, quienes trabajaron conjuntamente para el excelente desarrollo de la jornada de ayer. El día de hoy tendremos como sede virtual la ciudad de Medellín, Colombia, específicamente la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Los saludamos desde la ciudad de la eterna primavera, con unos 20 grados más o menos en este momento, y anhelando que el próximo encuentro pueda ser presencial. Agradecemos al Laboratorio de Fonética, a su coordinadora doctora María Claudia González por su apoyo en la logística de este evento y a las integrantes del Semillero de Ciencias Fónicas que nos acompañarán en las presentaciones del día de hoy. Ana Isabel Torres, Alejandra Ramírez, Darly Gómez y Sandra Moncada. A la sección de Educación Continua por el espacio en la plataforma y que permiten la transmisión por el Facebook Live del Laboratorio de Fonética. Les agradecemos entonces a todos y a todas su asistencia y participación en nuestra segunda y última jornada del evento. Vamos a comenzar con la conferencia de apertura. Esta conferencia está a cargo de la doctora Raquel García Riverón de la Universidad de La Habana. Por cuestiones de conectividad que todos entenderemos, la presentación se hará por medio de un video que proyectaremos a continuación, junto con las diapositivas que la doctora García Riverón nos compartió. Para la sesión de preguntas, amablemente, la profesora aceptó responderlas por audio vía WhatsApp, así que Eva y yo recepcionaremos sus preguntas y reproduciremos las respuestas que la profesora nos haga a través del WhatsApp. Les agradecemos mucho su comprensión. Le doy la palabra a Ana Isabel, quien nos presentará a la profesora y proyectará su conferencia. Bueno, buenos días para todas y para todos los presentes y también quienes están viendo esta transmisión. Muchas gracias a la doctora Raquel, que aunque no nos puede acompañar, muy amablemente aceptó nuestra invitación para hacer parte de la ponencia. Bueno, la doctora Raquel María García Riverón es licenciada con grado por la Universidad de MV Lomonosov, con matrícula de honor por unanimidad y con recomendación para continuar estudios de doctorado. Es maestra en Filología y doctora en Ciencias Filológicas por la misma Universidad de Lomonosov. Es doctora en Filología Hispánica por la UNED, España, con la calificación de apto cum laude por unanimidad y premio extraordinario de doctorado. Es investigadora auxiliar por la Academia de Ciencias de Cuba, profesora por la Universidad de La Habana, profesora por la Universidad Central de Las Villas y profesora asociada de la Universidad de Alcalá de Henares. La doctora Raquel María García Riverón es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de la Sociedad Económica de Amigos del País y asimismo forma parte del Tribunal Nacional de Grado de la República de Cuba. Pertenece a la directiva de la Cátedra de Complejidad de La Habana, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas CIPS, Instituto de Filosofía y Sociedad de Psicología de Cuba, y es coordinadora del grupo Red de Complejidad y Lenguajes de la propia Cátedra de Complejidad. La profesora García Riverón ha publicado varios libros y múltiples artículos, ha dirigido varias tesis doctorales y de maestría, y coordina los grupos de trabajo de prosodia de la Universidad de La Habana y la Universidad Central de Las Villas. Voy a proceder a presentar el video y las diapositivas, entonces les pido que me digan si se escucha. Estimados colegas, yo me llamo Raquel María García Riverón, soy profesora de la Universidad de La Habana y antes de comenzar quiero agradecer a mi querida amiga Eva Velázquez y a Diana Muñoz por haberme invitado a este simposio. Realmente me siento muy halagada y además le agradezco por la paciencia infinita que tienen para ayudarnos a sortear las dificultades que tenemos
para poder llegar hacia ustedes debido al, en fin, a las carencias, los problemas tecnológicos que tenemos por el cerco en que estamos viviendo. Bien, yo había pedido hablar sobre el análisis multimodal de textos, pero recientemente en un trabajo que nos van a publicar en una revista latinoamericana, como ha ocurrido varias veces, uno de los revisores nos hizo preguntas sobre el tipo de metodología que utilizábamos, etc. Como quiera que sea, que a veces nuestros trabajos no se entienden bien, no se conocen, entonces decidí, se lo dije a Eva, tratar de hacer una especie de recuento de los antecedentes de los trabajos que hemos hecho, por cuanto si no se entienden los antecedentes y si no se conocen, poco voy a poder decir del análisis multimodal de textos. Yo he hecho un PowerPoint que le voy a mandar a Eva, espero que ustedes lo tengan a su disposición. Voy a tratar de guiarme por ese PowerPoint, cosa que me cuesta mucho trabajo, porque normalmente me salgo siempre de los guiones, pero yo creo que va a ser importante para tener una línea lógica de pensamiento y para que ustedes tengan muchos de los conceptos que a lo mejor no voy a poder tratar. También les mandaré una bibliografía. Bien, entonces vamos a comenzar con los antecedentes del trabajo que queríamos presentar hoy. Bueno, el trabajo final de lo que les voy a hablar se llama Análisis multimodal y cognitivo de textos audiovisuales desde la teoría de la complejidad. Ahora voy a comenzar en la diapositiva 3 sobre los antecedentes. Desde el inicio, desde el año 1985, está publicado, nosotros comenzamos con una estrategia de trabajo. Una estrategia de trabajo que implicaba además un sistema de métodos a utilizar. Esa estrategia fue ampliada en el 2005 cuando aplicamos al sistema de la entonación los aspectos semántico-pragmáticos con una visión dimensional del significado, de lo cual les voy a hablar posteriormente. ¿Por qué una estrategia de trabajo? En nuestro grupo, desde su inicio, nosotros nunca hemos partido de un modelo establecido. Para nosotros es fundamental, en primera instancia, definir el sistema. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, un modelo, cualquiera que sea, es un constructo que hay entre la relación sujeto-investigador, objeto-investigado. Entonces, la primera tarea es definir qué vamos a investigar, definir qué patrones vamos a investigar. Es el mismo pensamiento de si vamos a investigar el sistema de las vocales del español, pues primero tenemos que definir cuáles son las vocales. Entonces, como partimos de ese criterio, pues lo primero que hacemos es definir el sistema de entonación, qué patrones encontramos en el sistema de entonación de La Habana en los años 85. Para definir ese sistema, nosotros utilizamos un método, entre muchos métodos del sistema de métodos, que a veces es un poco controvertido, es el método de la observación. El investigador observa el fenómeno, hace un análisis auditivo riguroso, lo hacemos en diferentes grupos y, por supuesto, lo conjugamos con el análisis acústico, con la estadística, con toda una serie de métodos. Es un método que nos ha dado resultados. Eso, claro, implica desarrollar el oído fonetista, el oído de los fonetistas, de nuestros investigadores. Por eso en nuestros grupos trabajamos constantemente el análisis auditivo. En nuestro sistema de entonación se tuvieron en cuenta además las variables acústicas de la frecuencia, el tiempo y la intensidad para definir los patrones. No tuvimos en cuenta el timbre porque en realidad en el sistema de entonación de La Habana no
es necesario por el momento. Hay otras lenguas donde sí un patrón puede tener unas características tímbricas si se considera como parte de ese patrón. Eso ocurre en el ruso, por ejemplo. Hemos trabajado el timbre, pero en el teatro, que ya tiene otras características, el discurso del teatro. Además de definir los patrones, trabajamos sobre los criterios de interacción de esos patrones con el resto de los niveles y con el resto de las estructuras lexicogramaticales desde una visión cognitiva, semántico-pragmática. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un patrón que después les voy a mostrar, que es un patrón que forma parte de la variante 1A del español de Cuba, que es ta, 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 ese patrón que ya hemos definido, ya hemos analizado acústicamente, hemos comprobado en muchos tipos de discursos, ese patrón puede interactuar con diferentes estructuras, ¿verdad? Y yo le puedo decir a usted que ella no viene, pero le puedo decir también qué bonito. Esos tipos de patrones adicionan algún matiz semántico pragmático a la estructura lexicogramatical, que además a veces se define por el contexto, porque yo puedo decir, me traen un vestido y digo, ay, qué bonito, pero viene un hijo mío que sale todo de jugar en la calle lleno de fango la ropa y le digo, José Raúl, qué bonito. Ya tenemos en ambos una valoración, pero una valoración que en un caso es positiva y en otro caso es negativa. Así trabajamos en nuestro grupo. Esto que les estoy diciendo, que fueron los inicios de nuestro sistema de la entonación, implica ya un mayor grado de complejidad del sistema de la entonación. Todo esto que les he comentado, yo lo pongo en la diapositiva 6 y digo que esta confluencia de varias variables implica un grado de complejidad ya desde el inicio del sistema de la entonación de La Habana. Para describir, bueno, les dije que hemos definido 18 patrones de entonación en La Habana, pero para describirlos, para organizarlos, usamos dos conceptos, el concepto de entonema y el concepto de variante de entonema. El entonema es, dentro del entonema, como unidad abstracta, se integran los patrones que no pueden ser cambiados en el discurso. Si se cambia el patrón de entonación, se rompe el desarrollo lógico del discurso. Yo puedo decir, tiene una casa. Tiene una casa, eso todos lo conocemos, ¿verdad? No se pueden cambiar los patrones. Sin embargo, en las variantes de entonema sí puede haber cambios. Simplemente ese cambio implica un enriquecimiento de la situación comunicativa y de los significados semántico-pragmáticos. Les voy a repetir el mismo patrón que ya vimos hace un momento. Yo puedo decir, ella viene, o ella no viene, y puedo decir, ella no viene. Bien, seguimos. Yo les voy a mostrar, les voy a cantar ahora. Espero que ustedes tengan ahí este PowerPoint, los patrones iniciales que se definieron en el 80 en el español de Cuba, específicamente en La Habana. Conforme con la explicación. Ta, 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 ta. ¿En qué hospital? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Vas a la playa? Ta, ta. ¿Y hoy? Ta, ta, ta. ¿De 7? A ver, que se me corrieron. Me ha tomado un cariño. Y normalmente se dice, me ha tomado un cariño. Bien, con gestos también. José es un vocativo. Hasta aquí tenemos los 7 patrones fundamentales del español de La Habana que han sido comprobados en el resto de la isla. Después se los cuento. Ahora vamos a ver las variantes de entonema.
El 1A, que ya les he cantado aquí 2 veces, ta, 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 sin engañarme. El 1B, claro. El 1C, ¿y a qué tú le tienes miedo, Lazarito? Que está marcado sociolingüísticamente, normalmente se utiliza entre las mujeres y entre madres e hijos, o los médicos en las consultas. El 2A, ¿y qué pasa? Que es una interrogación categórica. Se me corre esto. Aurora, es una llamada, es el 7A. Y el último, que ese sí se puede cambiar, por eso a veces decimos que es una realización, que es tengo unas ganas de comer, tengo unas ganas de tomarme un refresco frío, tengo unas ganas de ver a Eva, tengo unas ganas de terminar la conferencia y que ustedes la entiendan. Eso es muy frecuente. Y se puede cambiar en algunas situaciones con el 6. Hace un calor. Esos son los patrones, creo que los dije todos, que definimos en los años 80. En los antecedentes del trabajo, del cual les podré decir muy poco hoy, del análisis multimodal, están los trabajos que se hicieron en el 91, que con el análisis de la observación también analizamos el gesto, eso se publicó, tienen ahí las publicaciones, en 1991, donde desde el punto de vista semántico-pragmático se definían diferentes interacciones del gesto con las estructuras léxico-gramaticales, sobre todo valorativas. Comió, bien, esto se hizo con un profesor de la Universidad de La Habana, Leandro Caballero, y teníamos encuesta ahí, gestos de las manos y gestos de la cara, las cejas, los ojos, la boca. Este trabajo y esta visión cognitiva, yo quiero que quede claro, el término cognitiva lo asimilamos porque viene de la lingüística rusa. Lo mismo que ocurre aquí en los grupos nuestros de semántica y de discurso en algunas de nuestras facultades, en nuestro grupo de prosodia, porque se basa en la psicología de Eliezer Vygotsky, un muy famoso psicólogo de los años 30, pero que pasó a Occidente, sobre todo ya al final de los 60, que es constructivista, tiene de base la dialéctica, como toda la lingüística rusa, la teoría de la actividad y la teoría sociocultural del desarrollo de la lengua y la relación pensamiento-lenguaje. De modo que nosotros siempre tratamos de establecer relación pensamiento-lenguaje, qué está pensando el emisor y cómo lo expresa. Y claro, si asimilamos también afectividad y expresividad, que lo estudiamos, de hecho la alumna que está haciendo la grabación está trabajando afectividad y expresividad, pues estamos trabajando desde el punto de vista cognitivo desde el inicio. Por eso decimos nuestros patrones tienen una visión cognitiva en su descripción. En la diapositiva 11, bueno, tienen los antecedentes, tienen la bibliografía de este análisis multimodal y las diferentes funciones dimensionales del significado. Estos patrones nuestros se corroboraron en diferentes tipos de discursos. En primer lugar, se aplicaron al Atlas Lingüístico de Cuba, que desgraciadamente está terminado, pero no se ha socializado. Yo voy a tratar de ver si puedo en mi perfil de ResearchGate subir algunos mapas, porque la institución donde se hizo no los ha socializado. Y tenemos también una base de datos muy importante de gestos, pero que tampoco, eso ni siquiera se ha procesado, pero están ahí.
Entonces se trabajó este sistema en el Atlas Lingüístico de Cuba, en todo el país, se corroboró el sistema de entonación y se amplió, sobre todo en la región oriental. Se aplicó también al discurso de los medios de comunicación, trabajamos fundamentalmente el reportaje, el noticiero y el teatro. Y se trabajó muy bien en una tesis doctoral de una alumna, Madeleine Bermúdez, que trabajó el discurso académico y logró ya establecer la relación sistema-discurso, algo que como norma no se había hecho. ¿Por qué? Porque normalmente los especialistas de discurso trabajaban el discurso y luego se olvidaban de que existe un sistema. Y entonces los que han trabajado sistema, pues entonces no unen el discurso. Entonces, bueno, eso se hizo en esa tesis y en alguna medida, claro, en los estudios de reportaje y de las noticias. Ustedes la tienen en la bibliografía. Como antecedentes del trabajo tenemos que hablar de la dimensión, el análisis dimensional del significado. Después yo voy a abundar un poquito más, pero el análisis dimensional del significado, de nuevo, con esa visión vygotskiana y dialéctica e histórica y constructivista, para nosotros implica el tener en cuenta varias dimensiones, varias categorías. Primero la modal, la ilocutiva, la referencial y la léxico-gramatical. Esto nos permitió definir el sistema de la lengua y el sistema de la entonación como sistema dinámico complejo, en tanto se tienen en cuenta una cantidad relativamente alta de variables. Yo más adelante le voy a hablar de estas categorías modales y referenciales. En la diapositiva número 15 van a ver ahí que hay un concepto que para nosotros es muy importante, que es el concepto de habla interaccional. Para nosotros, en la definición del sistema de la prosodia, tomamos como base el acto de habla, fundamentalmente de John Searle, pero cuando le ponemos el determinante interaccional, nosotros queremos hacer hincapié en que se tienen en cuenta las interacciones interniveles, esto es, las interacciones entre la estructura lexicogramatical, la prosodia, el gesto, la mímica, la cara, todas esas dimensiones, y además las relaciones intersubjetivas de los hablantes. Entonces, por eso hablamos de acto de habla interaccional, pero en esencia los actos de habla interaccionales que estamos trabajando son los mismos que define Searle. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar con todos estos antecedentes a el análisis multimodal del sistema de los locutores. En una noticia es un estudio de caso que, bueno, va a salir publicado. Esto todavía yo no tengo derecho a enviárselos. Va a salir publicado en este mes de octubre. Yo voy a esperar hasta el último momento y se lo voy a mandar por WhatsApp a Eva para que las personas que están en este simposio lo tengan, porque ciertamente va a ser muy poco lo que les voy a poder contar aquí del análisis multimodal. Pero yo creo que era muy necesario que se entendiera el modo en que nosotros trabajamos para poder llegar a explicar cómo es este análisis multimodal de textos orales. Esto se sirve de base. Sobre esto ya venimos trabajando. Hay una bibliografía hecha sobre el reportaje, pero venimos trabajando. Vamos a hacer un trabajo mucho más amplio. De momento se están haciendo 2 tesis doctorales. Para nosotros el sistema de la lengua es un sistema dinámico complejo. Esto quiere decir que está formado por muchos subsistemas. Está formado por un sistema central y además el sistema geográfico, el sociolingüístico, el modal, el estilístico, y dentro del estilístico cae el sistema de entonación de los locutores.
desgraciadamente no les puedo mostrar el gráfico, espero que ustedes lo tengan, pero verán que el círculo de los locutores coge también un pedacito del sistema central. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el sistema de los locutores hay algunos patrones de entonación que son del sistema general y hay patrones específicos de los locutores. Además de eso, la característica del sistema de los locutores es que normalmente hay mayor alargamiento de tiempo que en el sistema de la lengua coloquial. Los patrones son más pronunciados, en fin, tiene sus características muy específicas. Entonces, por eso lo consideramos un sistema del sistema estilístico periférico. Y la hipótesis de este estudio de caso era que para definir la retórica de un discurso, o sea, el objetivo de un discurso determinado, en este caso el de una noticia, funcionan diferentes medios de expresión que interactúan, y esa interacción de esos medios de expresión es lo que nos lleva a entender la retórica. ¿Cuál es la retórica? ¿Cuál es el objetivo de este discurso? Estamos en un discurso cuyo valor fundamental desde el punto semántico es la polarización. Es un conflicto, donde hay conflicto hay una situación siempre tipificada de polarización. Hay una polaridad como categoría semántica, y entonces eso implica que hay dos rasgos, pueden ser conjunción o disjunción. En un discurso de polaridad hay una disjunción. Entonces, en un discurso de polaridad hay dos polos: el polo de los que escriben la noticia, los periodistas, y están también el interpretante, el televidente, pero está el polo de los opositores de esa noticia. Esa noticia que yo les voy a contar ahora no se escribe igual desde la redacción del Noticiero Nacional de Televisión que desde la redacción de Russia Today, o desde la redacción de la CNN, o desde la redacción de una televisora de Miami. Yo me pongo a oírlos todos. Y en realidad los medios de expresión funcionan de la misma forma, pero la polaridad se mantiene. Y es muy interesante ver cómo esos procesos de emergencia del significado se producen con esos medios de expresión y cómo se polarizan los dos discursos. Bien, el discurso de esta noticia gira en torno al juicio de un señor norteamericano, Alan Phillips Grove, que vino a Cuba para instalar unas redes inalámbricas satelitales que estaba prohibido por el país, por el gobierno cubano. Y entonces, bueno, lo apresaron y el señor enfrentó un juicio ahí que, bueno, que después le dieron 30 años de cárcel. Al final el señor salió mucho antes, pero bueno. Entonces, esto generó en la sociedad cubana y en el extranjero muchos criterios, y el objetivo de esta noticia como retórica del discurso es tratar de demostrar el trato justo, el trato humano, el trato dentro de las leyes de Cuba que se le dio a este señor en el juicio. Los materiales, bueno, se hizo un muestreo, un corpus de 10 horas de grabación durante 3 meses, aleatorio, en diferentes horas. Aquí tenemos 3 horas del Noticiero Nacional de Televisión, el del mediodía, el de la noche y el del domingo, que es más largo y es estelar. Se siguió el tratamiento de la noticia en todo el corpus para ver la información dada y la información nueva, cómo se iba funcionando, y se utilizaron los métodos, bueno, los métodos acústicos, el método de observación, el método auditivo, siempre lo utilizamos, analizamos todos los focos
y se analizó desde luego acústicamente todo el texto. Ahora bien, en la teoría de la complejidad nosotros utilizamos la metáfora de las redes neuronales. ¿Qué quiere decir las redes neuronales? Que vemos el objeto de investigación complejo en red y en la cual participan diferentes nodos que están interconectados. En este caso tenemos el nodo de la prosodia, el nodo de la gestualidad, el nodo del estudio dimensional semántico pragmático y léxico gramatical. Entonces, esa metáfora de los nodos nos permite unir diferentes tipos de sistemas, bien sea dentro de la lengua, bien sea dentro de lo que Saussure llamaba lenguajes, y bien sea incluso en la sociedad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este criterio de polarización, cómo se expresa eso y cómo entiende la sociedad cubana el tratamiento que se le dio a este señor aquí en su juicio, y cómo lo entiende otro tipo de sociedad, como lo entienden en Miami, por ejemplo, un grupo de personas. Entonces, eso determina la visión cognitiva, el marco cognitivo que mueve a cada persona. Entonces, eso es lo que tratamos de buscar y ver cómo se expresa a través de la interacción de todos esos nodos. Bien, en el nodo de la prosodia se midieron los indicadores que todos ustedes conocen: la frecuencia del tono inicial, la frecuencia final, movimiento del fundamental. A ver qué más. El tiempo de las pausas, que es muy importante, y la posición del patrón de entonación, si es al inicio, al final, en el medio, o final de paratono, que siempre es distinto. Bien, los patrones que encontramos en esta noticia son los mismos que ya habíamos definido en otros trabajos sobre la noticia, ¿verdad? Tenemos los patrones del E1, la conclusión, la enunciación en la ciudad de La Habana. Y tenemos los de no conclusión en la ciudad de La Habana, en la ciudad de La Habana, en la ciudad de La Habana, en la ciudad de La Habana. Son 3 tipos de patrones que se usan con mucha frecuencia en los noticieros. Encontramos también, cuando vamos al nodo de los gestos, 4 tipos de gestos que ya habíamos visto. ¿Qué ocurre? Los gestos en los locutores siempre se tratan de eliminar. La lectura o la locución es muy formal, implica que los locutores no muevan ni la mano, se sientan de modo muy recto, pero siempre la cabeza la mueven y siempre los ojos también se levantan. Bien, entonces tenemos 4 gestos, uno para determinar el final del paratono. Esta locutora estaba leyendo sin teleprompter. Si leo mi teleprompter, pues hay algunas pequeñas diferencias, pero en general marca la demarcación, la marca muy bien del final del paratono. El movimiento del final del paratono, ella está leyendo, sube la cabeza unos vocablos antes y dice, en la ciudad de La Habana, y mira la cámara. Empieza, termina en la ciudad de La Habana. Bien. Ese mismo movimiento lo hace, pero lo hace más corto, para marcar un tópico. Hace un movimiento que ladea la cabeza hacia la izquierda para marcar un tópico, y hace un movimiento circular rápido también para marcar el tópico. ¿Qué ocurre? Yo no les puedo traer a la locutora con su movimiento de cabeza, porque la buena señora no se negó a darnos el derecho de imagen, porque tenía miedo que es que a veces las amenazan, ¿no? Bueno, pues la oposición, y entonces, en fin, que no nos quiso dar el derecho de imagen. Entonces yo se los cuento, pero bueno, ella era más bonita y desde luego era más agradable que yo.
Bueno, entonces estamos hablando de las redes neuronales y los nodos del sistema dinámico complejo de la lengua, lenguaje, específicamente de la prosodia en la comunicación. Yo les voy a decir muy someramente en la diapositiva 25 un ejemplo del paratono 2, es el ejemplo 7. Ahí tienen marcado los tonos, al principio y al final tienen marcado el gesto y la dirección de la frecuencia fundamental y el tiempo de la pausa. Bien, entre paréntesis está el tiempo de la pausa. Sería así más o menos. Según se conoció, levanta la cabeza, todas las pruebas presentadas por la defensa, por aquí ella mueve la cabeza, pero no hay cambio de tono. Todas las pruebas presentadas por la defensa en su escrito de conclusiones provisionales fueron admitidas por el tribunal y procedimientos legales. El Tribunal Provincial Popular de La Habana señaló como fecha del juicio contra el ciudadano norteamericano Alan Gross el próximo 4 de marzo. Sería así. Él está leyendo el próximo 4 de marzo. Es como termina. Bien, la lectura a la locutora le queda un poco mejor, pero es más o menos así como lo dijo. Eso es una cosa que nosotros hacemos en el grupo también. Nosotros tratamos no de poner el audio, sino tratamos de que los alumnos sean capaces de copiarlo, de decirlo, como lo diría el locutor o el actor que fuera. En definitiva, eso es lo que tienen que hacer nuestros pobres alumnos de español para extranjeros o en la enseñanza de lengua. Entonces los profesores tenemos que hacerlo también. Vamos a empezar ahora entonces con el nodo del análisis dimensional del significado. Les dije que el análisis dimensional del significado, como su nombre lo indica, tiene diferentes dimensiones. La categoría de modalidad, que no es la modalidad lógica, creo que lo estoy repitiendo, que utilizamos siempre. El nodo de la dimensión ilocutiva, que tiene en cuenta los actos de hablas interaccionales, que hasta ahora hemos estudiado: enunciativos, interrogativos, valorativos, exhortativos y apelativos. Y el nodo de la dimensión referencial. La dimensión referencial es importante aclararlo porque como los otros categorías, todos estos son categorías, como las otras categorías, la dimensión referencial nosotros la vemos desde la subjetividad del investigador. No es lo que está afuera, es el procesamiento que hace el investigador en su conciencia, en su pensamiento de esa realidad. Por eso es que en estos trabajos la realidad puede ser relativa. Y para eso también tenemos el concepto de situaciones tipificadas, también semántico-pragmáticamente. En una situación de conflicto siempre hay un criterio de polaridad, ¿verdad? Como categoría semántica, que además está formada por rasgos, que pueden ser rasgos constitutivos de conjunción y disjunción. Si hay conjunción, pues la polaridad desaparece. Cuando están en pelea, en discusión, en conflicto, los dos polos, pues el rasgo es de disyunción. Dentro de la modalidad semántica, como categorías también cognitivas, tratamos la certidumbre, la valoración, el interés, la expresividad, la afectividad y la lealtad. Hay una cosa que quiero que quede muy importante. Es muy importante y quiero que quede muy clara. Al principio yo dije que nosotros no partimos de un modelo determinado. Por eso es principio en nuestros trabajos el cotejo de modelos. Nosotros estamos trabajando en este momento
en el estudio diacrónico del sistema de entonación de La Habana. ¿Por qué? Porque el sistema de entonación de La Habana, ya les dije que lo definimos en los años 80, o sea, hace más de 35 años. Entonces, en este momento todo el equipo está trabajando en la actualización del sistema de entonación de La Habana. Estamos muy contentos porque están saliendo, se están ratificando los patrones que ya les he cantado aquí, que ya hemos definido antes. Han salido otros nuevos. Estamos trabajando con las muestras de la Merezco, con las muestras del Presea, que la tenemos un poco más atrasada, y bueno, vamos a trabajar también audiovisuales. Del mismo modo que nosotros hemos hecho el cotejo de los diferentes modelos, lo que todos conocemos, ¿verdad? El análisis melódico del habla, el análisis métrico autosegmental, ya los tenemos hecho, el cotejo de esos modelos para ver qué es lo que nos sirve, qué es lo que da cada uno, en fin, a partir de diferentes variables. Nosotros también hemos comenzado a hacer el cotejo de el modelo semántico pragmático que utilizamos, que le dije que es de base dialéctica y cognitiva. En estos momentos, por ejemplo, nosotros hablamos de la categoría de certidumbre. ¿Qué es la categoría de certidumbre? La categoría de certidumbre para Kripke, perdón, un autor alemán que aplica, cuyo visión aplica Pilar Prieto, y ya lo dice en un artículo del 2015, es el episteme space, creo que le llama. Es lo mismo, es la categoría de certidumbre. Ahora vamos a ver cómo va funcionando eso en esos trabajos y cómo nos va funcionando a nosotros. Nosotros la categoría de certidumbre no se los puedo poner aquí, pero los especialistas en semántica nuestros, no nosotros, lo trabajamos desde un cuadrado semiótico de Gray Mass y nos permite ir buscando dinámicamente cómo en el discurso se van produciendo esos diferentes grados de certidumbre. Bueno, pues vamos a ver qué funciona mejor, si aquello o esto. Bien, lo mismo ocurre con otros tipos de modelos que se están aplicando. Estamos en este momento leyendo a Jackendorf y bueno, vamos a ver y por lo menos sentar las confluencias y las diferencias entre esos modelos que se están aplicando. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y es algo que les repito a todos nuestros alumnos y colaboradores, ningún modelo es absoluto, es perfecto. Ya les digo, les repito, un criterio muy importante. El modelo es la relación que hay entre el sujeto investigador y el objeto investigado. Entonces nunca es suficiente. Un modelo nos va a dar unas aristas, otro modelo nos va a dar otras aristas y vamos a ver qué es lo que nos va a hacer desde el punto de vista del objetivo que nosotros tengamos en investigación ser más importante o ser más fácil de aplicar, nos va a dar mejores resultados. Bueno, no sé si tengo tiempo, pero aquí la categoría de certidumbre está en toda la noticia, ¿verdad? Por ejemplo, esta información fue trasladada por vía diplomática al gobierno de los Estados Unidos, al que también se lo notificó que sus representantes consulares, los familiares del señor Gross, así como los abogados de la familia, podrán participar en el juicio. Bien, aquí tenemos una seguridad absoluta, o por lo menos debe aparentarla, del locutor con lo que está diciendo. O sea, hay un altísimo grado de conocimiento y esto cabe perfectamente en la categoría de certidumbre, que debe caer dentro de la tabla, posiblemente pues en el mayor rango de certidumbre. En esta categoría de certidumbre medimos la seguridad o la inseguridad de el que emite el discurso, cualquiera que sea. En este caso es la seguridad del periodista leído por un locutor. Entonces, en la noticia, las categorías que utilizamos fundamentalmente son la categoría de certidumbre y la categoría de lealtad o manipulación
porque, bueno, se supone que el redactor de la noticia debe convencer a la audiencia de sus objetivos retóricos, ¿verdad? O sea, de que tiene que decir que el juicio fue transparente, fue humano y fue justo. Entonces, bueno, dentro de la categoría de manipulación o lealtad tenemos la sinceridad, los rasgos: sinceridad, insinceridad, buena, mala intención, ingenuidad, astucia. Y estos rasgos nos permiten ir definiendo cómo se van moviendo esas interacciones y cómo se van moviendo la entonación. Normalmente en las noticias nada más tenemos esas categorías. Ahora bien, se supone que un locutor tiene que hacer una lectura profesional, perdón, una lectura profesional y una lectura neutral. Sin embargo, en esta noticia no nos ocurrió, pero en muchas otras noticias que tenemos en el corpus, el locutor muestra su desacuerdo con lo que está leyendo, pero eso lo muestra en la entonación o lo muestra en un gesto. Normalmente, bien, a lo mejor la gente no se da cuenta, pero sí hay quien se da cuenta, pero él lo dice con algún gesto o con alguna curva de entonación, ya sea para apoyar lo que está leyendo o para disentir de lo que está leyendo. En este caso ya entran otras categorías. Entra la categoría de expresividad o puede ser de afectividad, pero con sus rasgos neutralizados. Se supone que en la categoría de expresividad tiene que haber una neutralización del rasgo. Cuando él comete ese error, pues entonces ya el rasgo no queda neutralizado. Esta concepción cognitiva nos permite también unir, por ejemplo, criterios que vienen en el análisis del discurso desde el estructuralismo. Estas son las gestiones muy conocidas que utiliza Van Dijk, por ejemplo, de la gestión temática, la gestión referencial, la gestión retórica, la gestión de foco. Esas gestiones se engarzan muy bien con los criterios estos cognitivos. Yo no me puedo detener porque ya creo que casi no tenemos tiempo, pero aquí les pongo en la diapositiva 33 y 34 cómo la entonación dentro de las categorías de certidumbre, dentro de la categoría de lealtad desde el punto de vista semántico-pragmático, cómo la entonación marca el foco con un alza del tono. Lo tienen ahí, y cómo también se marca diferentes focos con el tiempo, porque como les dije, el tiempo, la variable tiempo es muy importante en la lectura de los locutores, al menos de la escuela común de locución. Bien, ya acercándome al final, yo sí quiero recalcar otra vez la importancia de la relación objeto-sujeto. Sujeto investigador, objeto investigado. Para nosotros, la relación objeto-sujeto tiene dos importancias fundamentales. Una, tener en cuenta que el modelo es solamente un constructo que está entre la relación del sujeto con el objeto. Por lo tanto, ningún modelo es suficiente. Ningún modelo es el non plus ultra. Y bueno, por eso nosotros partimos de la necesidad de establecer y confrontar modelos. Tanto sea para el análisis acústico, para la definición de los patrones de entonación, cuanto para el análisis semántico-pragmático de sus funciones. Y además es muy importante, desde nuestro punto de vista, desde la teoría de la complejidad, tener en cuenta la relación objeto-sujeto que ha cambiado desde la modernidad, donde el sujeto investigador quedaba fuera del objeto
porque había miedo de contaminar la investigación, de fluir la investigación. No, eso ha cambiado mucho. Para nosotros el sujeto es parte de la investigación. Tiene que tener en cuenta lo que está ocurriendo en la investigación y no simplemente para plantear condiciones iniciales de un experimento. Por eso para nosotros el concepto del método de observación participante o de observación es muy importante. El primer tapiz es el investigador. Claro que mucho depende de cómo se haya formado el investigador. Por supuesto que todo eso se corrobora. Por eso hablamos siempre de omniobjetividad. Hablamos de la relación entre el sujeto y el objeto, el sujeto como sujeto investigador y el sujeto como parte del sistema que estamos investigando. Entonces, bueno, eso es lo fundamental que quiero ver. Sobre esto hay un artículo nuestro con colaboradores que salió publicado en Moenia en el 2019 y es un principio fundamental de la teoría de la complejidad, porque además el concepto de omniobjetividad implica también tener en cuenta el sujeto investigador desde los principios éticos de este investigador. O sea, se tienen en cuenta las características éticas, los objetivos de la investigación, se tiene en cuenta su honestidad en el deseo de buscar nuevos caminos, ¿verdad? En el deseo de el plagio, por ejemplo, que es una cosa tan frecuente en nuestros medios. Bien, el sujeto investigador de la nueva ciencia se valora y funciona desde ese punto de vista, como parte de la investigación y como ente moralmente consecuente con lo que debe hacer. Bien, entonces las conclusiones del trabajo son muy simples. Quedó demostrada la hipótesis de que todos los medios de expresión confluyen en una misma estrategia retórica. Lo mismo la entonación, que el tiempo o la curva melódica, la estructura lexicogramatical, los contextos, los gestos, todos confluyen para lograr el objetivo retórico y para lograr la confluencia y la emergencia de significados y sentidos en el texto. Sí, bueno, los medios de expresión en un sistema dinámico complejo se engarzan a partir del significado y del sentido, en tanto el hombre es el centro del sistema, tanto de la entonación como el centro de la lengua. Por eso nosotros hablamos de un signo, el signo de habla interaccional, que es un signo complejo. O sea, es un signo que une todos estos niveles de la lengua o niveles incluso de los discursos o de los niveles de los fenómenos paralingüísticos. Es importante decir también que nosotros, para definir los patrones de entonación, no partimos de ninguna unidad, ni gramatical, ni pragmática. Nosotros partimos del patrón de entonación y sus posibles interacciones en los diferentes niveles. Un patrón de entonación puede ser lo mismo, un enunciado, puede ser un actante o puede ser hasta un titular. Bueno, entonces ya es muy simple lo que queda. La situación de polaridad, que es una contradicción lógica, es unidad conceptual y aquí hemos visto la situación de polaridad en el conflicto Cuba-Estados Unidos, y esta situación de polaridad en los discursos se expresa mediante las interacciones de todos los medios de expresión que hemos estudiado, entonces, en tanto la noticia
también en sí mismo es un sistema dinámico, complejo, adaptativo. Bueno, nuevamente agradecemos a la doctora por aceptar nuestra invitación y participar en la programación. Les recordamos que aunque ella no está presente, estaremos recibiendo todas sus preguntas y comentarios y ella los responderá a través de WhatsApp. Y la profesora Diana y la profesora Eva serán las encargadas de responder. Muchas gracias, Ana Isabel, y muchas gracias también a la doctora Raquel García Riverón. Este es un agradecimiento remoto, ¿no? Pero sabemos de todas las complicaciones que implica, ¿no? Para ella enviarnos su participación, y creo que pues agradecemos este esfuerzo, y además creo que también nos deja ideas interesantes, ¿no? Con respecto justamente a estas otras formas de mirar la entonación, ¿no? El hecho de trabajar, por ejemplo, de manera muy directa con el audio, que quizás es algo que muchas veces nosotros dejamos de lado por familiarizarnos tanto con el hecho de utilizar un software, ¿no? Que empieza a convertirse como en este instrumento mediador en muchas ocasiones entre el hablante, el investigador, ¿no? Y su producción. Creo que su conferencia apunta a llamarnos como un poco la atención con respecto a este punto. Además, el tema justamente de la complejidad, ¿no? Esto de poner la entonación en todo su contexto discursivo, que me parece también un punto muy, muy interesante, ¿no? Como parte de un entramado comunicativo mucho más complejo del que nosotros decidimos observar exclusivamente esta realización acústica. Y este punto, ¿no? De la subjetividad, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos una pretendida objetividad en el trabajo que realizamos, porque pues contamos con datos de naturaleza empírica que podemos nosotros medir, en realidad sigue ahí, ¿no? Muy presente esta subjetividad del investigador, ¿no? A la hora de categorizar, a la hora de incluso asignar determinadas representaciones a las configuraciones que nosotros observamos, que en últimas son cuestiones también de percepción, ¿no? Y mi pregunta, la pregunta que quiero hacer, una introducción muy larga, ¿no? Para la pregunta, pero tiene que ver justamente con esta noción de la complejidad, ¿no? O sea, existirían entonces, cuando hablamos de la entonación, unos niveles, ¿no? O sí, como unos ciertos tamices, si se quiere, de esta complejidad, porque ya de suyo, la prosodia en sí misma conlleva una gran cantidad de elementos que están conjugados, ¿no? Pero si lo ponemos en contexto, entonces vamos a tener otro plano de complejidad. Entonces mi pregunta tiene que ver con eso, o sea, esta complejidad de la que habla, se trata de una complejidad al interior del objeto y al exterior del objeto, o cómo se aborda. Bueno, ya le hemos enviado la pregunta a la profesora Raquel. También le hemos enviado si se han encontrado diferencias en esta relación entonación-gesto de los locutores que hicieron en su investigación con personas que no son locutoras en la ciudad de La Habana. Ella en este momento está grabando su audio y también vamos a hacerle extensivas los agradecimientos que escribió la profesora María Claudia en el chat. Les pedimos esperar unos segunditos y ya les vamos a poner el audio.
Bueno, me dicen por favor si lo escuchan. Bueno, a ver, sí, las diferencias son sustanciales entre los locutores y el habla coloquial. Nosotros en estos momentos estamos haciendo, incluso entre los periodistas de la televisión, tenemos un trabajo que está ahí en ResearchGate sobre los periodistas, sobre unos reportajes, y lo pueden ver que ellos sí se mueven con más soltura. Es que los locutores tienen un estilo muy formal, por lo menos en Cuba tienen un estilo muy formal. Ahora bien, estamos haciendo 2 tesis sobre este tema. Uno lo está haciendo una alumna rusa, Albina Sarinzakova, para la enseñanza de lenguas. Le está saliendo muy bonito porque sale ella trabaja el conflicto y entonces le sale todas las diferencias con el ruso y las interferencias. Y Evelyn, que está haciendo una tesis también, en realidad lo que estamos es elaborando metodologías porque pensamos ya abrir una línea de investigación más en serio, que ya les contaré en el futuro, que me parece que va a ser interesante. Por lo menos a mí me gusta y nos tiene a todos muy entusiasmados. Ya les contaré. Pero sí, hay muchas diferencias, e incluso hay diferencias entre los niveles culturales. Eso vamos a empezar a hacer las grabaciones porque Evelyn está trabajando en muestras de audiovisuales, porque es más fácil, pero ahora pensamos, cuando tengamos los recursos, que los tenemos, porque a nosotros Dios, a pesar del bloqueo, Dios siempre nos ayuda, y los amigos que son entrañables, muchos amigos, y vamos a empezar ya a grabar en la ciudad. Vamos a hacer 2 pilotajes, uno en Santa Clara y otro en La Habana, y sobre todo en los niveles culturales hay diferencias. Y en el atlas lingüístico, que está sin publicar, en los estos emblemas, hubo diferencias entre las generaciones, sobre todo las generaciones más jóvenes y las generaciones más viejas, pues en muchos gestos sí mostraban diferencias. Pero en el atlas se trabajó solamente el gesto emblema. Y aquí estamos trabajando todos los tipos de gestos. Bueno, esa sería la respuesta a la primera pregunta y ahora vamos a ver qué responde con los niveles o tamices de complejidad que preguntó Eva. A ver, sí, existen otros niveles o tamices. Yo mejor, me gustó la palabra, porque trato de no hablar de niveles porque los niveles me suenan muy estructuralista, de complejidad al interior y al exterior del objeto. Al exterior del objeto, estoy hablando de lengua a lenguaje, no solamente el sistema de la lengua. Sí hay tamices importantes en relación con los sistemas sociales. Entonces, hay una tesis que estoy leyendo ahora de una alumna de discurso, muy buena la tesis, que aunque no trabaja desde la complejidad, pero ella trabajó las carencias de los años 90 por el periodo especial, el derrumbe del campo socialista en la literatura infantil, cómo se mostró eso y cómo se mostró en la sociedad. Entonces, hay un trabajo nuestro que se llama el grupo Red de Complejidad del Lenguaje. Le pueden ver, nosotros estamos tratando de hacer lo que es la transdisciplina, cómo integrar todos esos niveles o sea, al exterior del objeto y al interior del objeto también, porque puede haber diferencias en otros niveles inferiores que van por debajo del sistema de entonación, que por ejemplo se manifiestan en la focalización, ¿no? Pero que en realidad forman parte de un nivel inferior. Porque hay una cosa muy importante, en los sistemas complejos, eso está establecido ya, lo he publicado varias veces en el artículo del 2005, un artículo que salió publicado en Moenia el año pasado, en el 2019, para determinar un nivel determinado en un nodo, no es necesario estudiar los niveles inferiores, lo cual no quiere decir que tengan alguna incidencia o alguna implicación en los niveles superiores. Pero para determinar el sistema en sí no es necesario. Entonces sí, hay incidencia
incidencias al interior del objeto desde el punto de vista de mayor complejización del objeto y al exterior del sujeto del objeto, perdón, por supuesto. Eso lo pueden ver en el trabajo ese nuestro, que estamos tratando de engarzar con los diferentes sistemas, y yo creo que con la tesis esta de la alumna esta de la Facultad de Lenguas Extranjeras, que me la estoy leyendo ahora, yo no la conocía, podremos hacer muchas cosas en relación con ese trabajo que les estoy contando, que pensamos comenzar a hacer de pilotaje en las dos ciudades, que de momento solamente van a ser 2 ciudades. ¿Alguien más tiene preguntas? Acá mando otros 2 audios. Los vamos a escuchar mientras si alguien se anima a escribir. Si no queda claro algo, ya me dicen, porque, bueno, a lo mejor no les... Bueno, y espérenme. Yo quería decirles que en relación con los gestos, a mí me place mucho decir que el primer atlas lingüístico donde se encuestó gestos es en el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, ya que tenemos tantos colombianos allí. Y bueno, mis grandes amigas Eva y Diana son colombianas. Yo me alegré mucho porque a mí se me ocurrió lo de incluir el gesto en el atlas a partir de los atlas de los Carpatos por los criterios de la Escuela Lingüística de Praga. Y todo eso lo vi en Moscú. Y entonces cuando llegué aquí empecé a ver el Atlas de Colombia, vi que había gestos. La única diferencia con el Atlas nuestro es que nosotros lo sistematizamos un poquito más, incluimos más gestos. Pero bueno, desgraciadamente eso está guardado ahí y aún no se ha publicado. Bueno, ahí tenemos a la doctora Raquel. Le daremos entonces los agradecimientos que están escribiendo en el chat. Y bueno, muchas gracias.